Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Es innegable que el viaje del presidente a la China popular es una noticia importante. Yo diría que en la semana, al momento que esto se graba, no existe otra parecida siquiera. Era necesario y esperable que así se produjera después de haberse establecido las relaciones diplomáticas formales entre la República Dominicana y la China popular. Los chinos se han encargado, enviando a su embajador como cuestión previa, de más o menos describir la importancia que ellos les atribuyen a las relaciones con la República Dominicana. No ocultan su alegría, hacen juicios muy favorables a la economía dominicana, al papel preponderante de la Antilla Mayor, que nosotros ocupamos la isla de Santo Domingo, una de las Antillas Mayores, y en qué medida ellos nos ven como posible cabeza de sus operaciones importantes de negocios en el Caribe. Va acompañado el presidente de una comitiva numerosa de empresarios importantes, yo diría quizás los más importantes, deben faltar algunos. Porque, entre otras cosas, se va a la feria de Shanghái. Creo que hay un pabellón dominicano allá en la feria de Shanghái. Y es lógico que los empresarios vayan a explorar posibilidades de negocios. Yo digo muchas veces, esa relación con China hay que saberla apreciar, porque hay la tendencia a confundirse, entendiendo que quien le ha hecho alguna objeción a la iniciativa por el tiempo, el momento y en la forma que se hizo, tiene una especie de retraso, vive al margen de la historia y no advierte que nosotros debemos de ejercer plenamente nuestra soberanía. Es decir, nosotros que hemos sido tan dependientes, débiles y complacientes en aspectos esenciales de soberanía, en cuanto al trastorno increíblemente peligroso de la invasión de población haitiana a nuestro territorio, debemos de hacer un do de pecho y probarle al mundo que somos soberanos, al grado de que podemos hacer las relaciones con China popular, desentendernos de Taiwán en la forma que lo hicimos, y que quien se queja de eso no tiene un sentido de la correlación de fuerzas en el mundo. Toda esa basura tan abundante estaría muy apropiada para aquel personaje que tenía Freddy Veras, que en paz descanse, Johannesburgo, porque hay una serie de sesgos ideológicos de por medio. Yo digo que la ideología está solapada, porque ya han aparecido algunos importantes medios internacionales reproduciendo informes en los cuales se dice que China utiliza el talonario para conseguir las relaciones en base a ofertas de inversiones en infraestructuras portentosas, en mejoramiento del comercio, la cooperación, bueno, en todos los órdenes. Pero que en el fondo todo lo dirige el Partido Comunista Chino, como es natural, como dirige a China. Y que eso en el fondo
está solapado ahí y que el que objeta esas relaciones está respondiendo a resabios ideológicos. Nosotros dijimos desde el principio, las relaciones con China eran inevitables, porque China es una realidad mundial, es una superpotencia económica, ya incluso en otros órdenes, hasta en el propio orden espacial, y es lógico que en su determinación de establecer nuevas rutas, ya no de sedas, sino de sal por los océanos, nosotros estamos en el Caribe y que nosotros seamos atractivos para ellos es muy lógico. Dijimos, el momento no ha sido oportuno y puede resultar peligroso, porque es en este momento cuando se está librando una batalla inusitada del comercio, la lucha por los espacios, el problema de geopolítica profunda entre superpotencias, Estados Unidos y China. Entonces dijimos, no ha sido oportuno el momento. Y es posible que a nosotros, como un Estado diminuto, con este paso que hemos dado, confrontemos dificultades no agradables, no provechosas, en el trato con el coloso del norte, que ha sido nuestro socio comercial, que nos ha intervenido militarmente, que nos ha de muchísimas maneras controlado. Hemos dicho, es peligrosa la iniciativa porque ellos tienen ahora, que es una de los componentes que hacen más compleja la situación, un tipo de gobierno también inusitado. El presidente Trump y la gente que le acompaña, que libra la guerra con China, no son típicos funcionarios del poder norteamericano que conocemos. Esa diplomacia americana, más o menos, borrosa, engañosa a veces, complaciente a veces, áspera a veces, ¿no? Muy manipuladora, ¿no? Está gobernando una gente ahí de formación diferente. Y se está produciendo esa guerra de comercio entre esas dos superpotencias por las mismas razones que están altas las tensiones en otras áreas del mundo. Por ejemplo, en el Mar del Sur de China están las islas existentes y por hacer que las armadas norteamericanas están sobrenavegando y se han dado casos al borde de conflicto, de colisiones. Uno se pone a pensar en la propia guerra de Corea, en la península de Corea, que fue tan cruenta, tan terrible, en el año 52. Y yendo más lejos, en la propia guerra de Vietnam, el papel de China fue determinante, porque son espacios connaturales, vitales a sus intereses. Entonces, a algunos amigos yo les he dicho, en la medida que ustedes ven que China se resiente, que China se disgusta por el paso de la Armada Americana por el estrecho de Taiwán, la circunnavegación que le hacen a las islas y los barcos ahí por tirarse y no tirarse, por chocar y no chocar. El Caribe va a eso. Porque son las mismas razones, son idénticas las razones, espacios que la geografía determina.
desde el tiempo inmemorial de la formación del mundo. Entonces, hay una especie de sobresalto. ¿Qué va a pasar? Este viaje era natural, es protocolar. ¿Hasta dónde este viaje puede sensibilizar aún más la actitud y las acciones y reacciones de esta superpotencia, la cercana, la continental? Hemos visto incluso, y lo hemos dicho, algunos signos de resabio y de descontento desde el momento que calificaron como un acto de traición a Taiwán, que no era en el fondo a Taiwán, a la relación crítica con Estados Unidos. Y puede que de ahí se derive un aumento de la irritación. Pero, como si no fuera poco lo que nosotros comentábamos, el viaje ahora se produce con una complejidad adicional. ¿Cuál? El presidente Sánchez Serén de El Salvador, precisamente la prensa del jueves, trae la información, recibido con todos los honores, como es natural, típica gentileza protocolar de los chinos, presidente de El Salvador. Habrá de ser recibido además el presidente Miguel Díaz-Canel de Cuba y el presidente dominicano. Es más, leímos una información del gobierno chino donde hablaba de que se celebraría eventualmente una minicumbre entre los presidentes y el funcionariado chino más importante para explorar, indagar las maneras de poder desarrollar y fortalecer esas relaciones. Esto complica aún más las cosas. ¿Por qué? Porque el presidente Trump viene desde hace ya un tiempo considerable, casi desde el principio que entrara a poder, librando una otra batalla interna. Ya no simplemente con el Partido Demócrata y las diferencias políticas y las elecciones por venir, ahora el martes 6, no. El problema de inmigración en general y el muro, sosteniendo que hay que además atacar el crimen. Y ha hecho un énfasis muy, muy fuerte contra las maras hondureñas y salvadoreñas. Las describió, incluso se han hecho operativos simultáneos de cientos de arrestos en el mismo día, en la misma hora. Lo que indica que ese gobierno está reaccionando contra las maras, salvatrucha del Salvador, más las hondureñas. Y oigan cómo se van complicando las cosas. Las está persiguiendo, las está deportando, las está sacando. Y de repente viene otro fenómeno inusitado. Que yo recuerdo, y tengo ya 87 años, yo no recordaba nada parecido. Las marchas. Marchas a través de Guatemala y México desde Honduras. Marchas desde El Salvador a través de México y Guatemala. Miles, ancianos, jóvenes, niños, mujeres. Una cosa impresionante. Yo estuve atento a una entrevista que le hicieran en México a una señora que iba en la marcha. Un periodista, no sé de qué medio mexicano. Y ella decía
algo que me llamó la atención y me conmovió. Ella decía, es que no quieren entender, fueron más o menos sus palabras, ¿por qué vamos nosotros aquí? Es que nosotros tenemos el crimen allá. Y entonces, si nos quedamos, nos matan. Y ahora no nos dejan entrar. Eso dicho por esa mujer del pueblo, se veía una señora común. A mí me llamó la atención. Por eso cuando oí al presidente Trump decir que entre la gente de la marcha viene gente peligrosa, y ya se ha dicho en su gobierno que El Salvador, las maras del Salvador y las maras hondureñas son las que están forzando las marchas. Yo pensé, esto es casi como una réplica, como una respuesta a la persecución seguida de expulsión que se le tiene en Estados Unidos a las bandas detectadas como bandas organizadas. Otra cosa inusitada, el presidente Trump dice, va el ejército para allá. La facultad presidencial le faculta para enviar, porque el ejército está por ley, por decisiones inmemoriales, le está prohibido operar en el propio territorio americano. Para eso tienen la Guardia Nacional. Pues no, va el ejército. Y el señor Trump, el presidente Trump, dice, no son 5,000, son 15,000. Devuélvanse que lo vamos a contener. Yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Observen la complejidad de todos estos fenómenos. ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Qué desenlace se supone posible? El presidente electo de México, AMLO, López Obrador, en un momento parece que se inquieta, sensible con el problema de la marcha, porque van niños y van. Y dice, que se queden aquí, que les vamos a buscar trabajo y le vamos a dar residencia. Porque él está consciente del conflicto que significa en frontera con Estados Unidos esas marchas forzadas o forzando la entrada a Estados Unidos con un ejército como el norteamericano defendiendo el territorio americano. Eso es horrible, casi impensable. Es decir, que fíjense que el contexto del Caribe no es aislado, no se trata de un resabio, de un desatino, de un error, de un oportunismo, de un acuerdo, relaciones, no. Es que se produce en medio de todas esas vertientes conflictivas de la situación regional. Bueno. Entonces nosotros le decimos a los que nos han criticado, nosotros no abandonamos nuestro pensamiento sobre el derecho dominicano a determinar, a autodeterminar su destino y a usar su soberanía. No, de ningún modo. Lo hemos estado pidiendo en el caso haitiano, donde ellos lo silencian. De eso no hablan. El problema es saber el interés nacional, de qué modo se puede afectar, en qué manera pueden turbarse la dinámica de las instituciones nacionales, en qué medida puede la paz nacional recibir algún grado de excitación, molestia, de pérdida de esa paz.
¿Y cuáles pueden ser las consecuencias que pueda haber como consecuencia de ese hecho primo imprudente de hacer la relación en la forma en que se hizo y en el momento en que se hizo? Entonces, yo digo, el error consiste en pretender hacer el análisis de los hechos y circunstancias nacionales, apelando a juicios menudos, a la baratija del día a día de la política, a la chismografía, a todo el ridículo sensacionalismo que surge de una serie de extravagancias de fuerzas políticas y de individualidades. El análisis de hoy requiere una penetración de onda, pero un amplio espectro. ¿En qué medida ese paso puede ser origen de situaciones de perjuicio, turbaciones que puedan ser dañosas, que a la larga nos resulten a nosotros inconvenientes, perjudiciales? Es una cosa realmente preocupante, realmente preocupante. Algunos jóvenes se me acercan y me preguntan: doctor, ¿y usted qué piensa? Yo les digo, mira, yo no me alarmo en cuanto a las relaciones. Existían incluso las comerciales, una cantidad enorme de productos chinos y un intercambio fluido, abierto con el comercio chino había. Mi alarma surge de la coyuntura y de las reservas que puede tener el poder norteamericano sobre problemas de seguridad regional. Otra cosa a considerar, porque Venezuela está ahí. Yo oyendo al presidente Maduro, que ayer estaba en un aniversario de las relaciones cubano-venezolanas de cooperación, dije, Dios mío, ¿y a dónde vamos a ir a parar? Hablando de cómo las comisiones de expertos sabios de economía china y expertos y sabios de economía rusa ya han estado en Venezuela trabajando en el diseño de lo que hay que hacer para salvar el socialismo del siglo XXI. Entonces ustedes me quieren convencer, mis hijos, de que eso puede ocurrir sin mayor conflicto, sin mayor trastorno, sin que surjan situaciones realmente difíciles de manejar, de controlar. No. Sería una insensatez pensarlo, una inseriedad decirlo. Es muy seria la situación, que uno se pone a analizar, Dios mío, ¿y esto por dónde que vamos a salir? Brasil, Bolsonaro, oigan el nombre, Jair Mesías Bolsonaro. Se llama Mesías el hombre, ex capitán del ejército, 27 años diputado, con las ideas más duras y extravagantes sobre los temas que están en el mundo ventilándose. Llegó a decir en un momento que el error de la dictadura militar había sido que había torturado y no matado. Pero recibe 55 millones de votos.
un 55% de la votación brasileña le dio el favor a ese hombre. Lula está preso. Ahora acaban de anunciar que el ministro de Justicia de ese gobierno de Bolsonaro va a ser el juez Mouro, el juez de Lava Jato, el que condenó a Lula, el que tiene a Odebrecht en las condiciones en que ha estado Odebrecht, tanto en Brasil como en el resto del continente y parte de África. Y ese hombre va al Ministerio de Justicia. Un hombre que tiene un crédito enorme, por recto, un juez legendario, de reputación mundial, con Bolsonaro. ¿Y qué va a pasar? ¿Van a profundizar los expedientes? ¿Van a producir un endurecimiento frente al Partido de los Trabajadores? ¿Van a atacar o a renovar los ataques a Odebrecht? ¿Van a escrutar más a Odebrecht? Hay una especie de entente entre las dos naciones mayores de América, un eje norte-sur. Ya vimos que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mattis, el monje guerrero, el erudito, en su primer viaje a América Latina, ¿dónde fue? Fue a Brasil. Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? ¿Estaremos realmente a la altura de las dificultades los hombres públicos de América Latina, tanto de poder como de oposición, para entender qué es lo que está pasando? Por eso les digo, no es una situación cualquiera. Yo la quiero observar con deseos profundos, como he dicho muchas veces, de que Dios nos ampare. Dios nos ampare. Precisamente esta semana, en otro orden, en mi blog La Pregunta, yo traté la cuestión de la unidad nacional. Estoy marcando distancia y diferencia con la vulgaridad grotesca que anda por ahí de la chismografía. ¿Saben ustedes cómo yo titulé este trabajo que salió el miércoles? Búsquenlo. Google Marino Vinicio Castillo La Pregunta. Sale cada miércoles. Oigan el título: 2 evocaciones conmovedoras, las de mi padre y don Juan. Voy a leer solo algunos parrafitos para que ustedes vean la tónica que yo estoy asumiendo y observando en estos momentos críticos, borrascosos, que se nos están proponiendo en esa masa de hechos descomunales que he hecho una simple y ligera alusión al principio del programa. Oigan, las convicciones esenciales se deben mantener expuestas a la luz del sol, como si fueran las señales inequívocas de cuál habrá de ser la posición del sujeto una vez lleguen los momentos precisos de las decisiones. En las luchas de poder, el liderato verdadero se funda en la fe debida a esas convicciones que revelan la integridad
de aquellos que tienen potestad de indicar el rumbo. Gran parte del desastre de nuestro quehacer político se origina en que es la astucia, no la interesa, la que se encarga de emboscarlo todo. Es por ello que cuenta la intriga con tan buenos caminos y caninos para sus asaltos y salteos. De ahí es que se desprende el penoso relativismo muy generalizado, casi cultural, con que se trata y desprecia el ordenamiento jurídico y de cualquier norma o precepto que ordene, restrinja o prohíba algo, se dice. Eso dice ahí. Ya veremos qué vuelta le buscamos. Por ahí va, por ese talante, va ese trabajo. Al comprobar la cantidad de leyes que fueran ordenadas por la Constitución dentro de los razonables plazos propuestos, que no se han aprobado o iniciado, o que han sido desaparecidas y extraviadas luego de propuesta, aparecerán 1000 razones para el desaliento que nos puede llevar a rendirnos y terminar por exclamar: todo esto está perdido, no hay nada que hacer, nos hundimos, a Dios que reparta suerte. Esa última expresión, a Dios que reparta suerte, la diría por error, solo por error, un gobernante nuestro en el umbral de un estallido revolucionario en favor de la restitución de una constitución desconocida, la del 63. Aquello fue una prueba inmensa de que no todo estaba perdido, que siempre aparecerá la reacción del pueblo en defensa decorosa frente a las viles perversiones de ese despectivo. Eso dice ahí. Le buscamos la vuelta. Y sigo por ahí. Digo, en ese caso, naturalmente, fueron millares los muertos y heridos, sin contar los daños de todo género de una guerra civil y una intervención militar multinacional bajo palio infame de la OEA. Yo me refería a que esa expresión a Dios que reparta suerte fue dicha casi en el umbral de la guerra del 65. Y lo que esa significó esa guerra. Entonces digo, si se hubiese aprobado la ley de referéndum, lo voy probando aquí, que ordenó la Constitución que se hiciera dentro de los 5 años subsiguientes del 10, que hubiese tenido el gobierno del presidente Medina la obligación de apelar al referéndum y no obtener la excusa de que no había ley de referéndum 8 años después, la legitimidad de las operaciones hubieran sido distintas, la consistencia institucional fuera diferente, menos vulnerable, más respetable. Entonces voy avanzando y digo, así de simple la cuestión. Pero nadie debe engañarse y pensar que de no hacerlo así no se desprenderán consecuencias. Y no es una invocación de una posibilidad imaginaria, pues para ello traje al inventario de las preocupaciones de hoy el trágico precedente del 65 y la expresión aquella tan premonitoria y fatídica: a Dios que reparta suerte. Voy explicando ahí cómo nuestros errores se han ido tejiendo para irnos
enredando para irnos asfixiando en los peligros. Porque los peligros resultan tan graves por nuestra debilidad. Entonces citaba a mi padre, por eso hablaba de la evocación, porque dice, cuando escribí esta cuartilla me conmovió recordar lo que mi padre reflexionara en su diario de cárcel de la Fortaleza San Luis de Santiago en el año de 1912, cuando se destrozaba una vez más la República en una prolongada y sangrienta revolución. Mi padre, el engrillado alumno del maestro Hostos, desde su rebeldía indómita, en medio del desaliento, escribía lo siguiente, cito: nuestra organización política descansa en una base mentirosa. Mentira en la elección, mentira en el ejecutivo, mentira en el legislativo, mentira crasa en la justicia, mentira irritante en los partidos políticos, mentira carnavalesca en la prensa. La falta de lógica, de sinceridad en todo, nos pierde irremisiblemente. Pelegrín Castillo. Pregunto hoy, amables lectores, ¿qué se podría cambiar? ¿Se le podría cambiar simplemente la fecha del año 12 por la de este hoy deprimente? 106 años después no sigue siendo válida y certera aquella queja. El trabajo es valioso, sobre todo en el momento en que se produce. Y hay un momento en que digo, pero ocurre que se me entrecruzaron las conmociones, pues también de Don Juan acababa de leer en su obra seminal Crisis de la Democracia estas admoniciones. Cito: la falta de sentido patriótico de la clase media dominicana en conjunto es algo desolador. Uno no puede comprenderlo. Yo, por lo menos, no puedo entender que no se ame a la patria, como no puedo entender que no se ame a la madre. Me digo que esa ausencia de amor a la propia tierra se debe a su inseguridad, a su insatisfacción, a la angustia en que viven los dominicanos de clase media. Pero no lo acepto. Sin amor es imposible hacer algo creador. Seguía Don Juan. La gallina, que es considerada como el más cobarde de los animales domésticos, se lanza como una pequeña fiera emplumada sobre el que se acerque demasiado a sus polluelos. El amor hace fuerte a los débiles y valiente a los cobardes. El amor obra milagros. Juan Bosch. Lo ideal sería, ya le he dado una reprimenda a Leonel y a Danilo, hablándole del acuerdo del sábado, y los bracitos levantados, diciendo que todo estaba resuelto en la crisis. Lo ideal sería que ellos, los líderes, en la dimensión en que se encuentre Don Juan, le manden un mensaje con su unidad, como para poder decirle: maestro, usted no aró en el mar, nos guía el amor a la patria en nuestras decisiones. Óigame, es un trabajo, búsquenlo, pero yo no he querido traer a la respuesta, porque estoy viendo tantos riesgos, tantas cosas peligrosas en el horizonte. Es un mensaje de paz, de unidad. Y digo, y no le temo a soñar desde la esperanza, si esto me ayuda a retraer los miedos.
Entonces cito a Jorge Luis Borges, contestándole a un diario argentino, El Clarín, en el 35 aniversario de la terminación de la dictadura militar y el advenimiento de la democracia. Aquel genio decía, la esperanza era casi imposible hace días, que era casi imposible hace días. Es ahora nuestro venturoso deber. Es un acto de fe que puede justificarnos si cada uno de nosotros obra éticamente. Contribuiremos a la salvación de la patria. Fin de la cita. Desde luego, el periódico, al reproducir el vaticinio penetrante de Borges, no hizo comentario, como si se lo dejara a la apreciación del sentimiento público argentino de hoy, y que sea el pueblo el que juzgue los tumbos frustrantes de los sueños. Termino el trabajo. En definitiva, después de opinar 1000 veces sobre el tema de la sagrada unidad nacional para enfrentar las indescriptibles adversidades, ¿no creen ustedes que me asisten razones para escribir esta pregunta? Ahora atiendan. Aguardemos en todo caso a que se allegue marzo. Sobrevivamos estos cientos y tantos días que faltan para saber qué ha podido ser la unidad entre los líderes nacionales mejor establecidos y configurados. ¿Dónde ha ido a parar la sinceridad necesaria para ser un templo de la República? Inviolable, porque así lo ha dictado una historia amarga y brillante. Confiemos en Dios y que sea Él quien nos libre de los abatimientos que nos pueda seguir imponiendo las traiciones. Lo quise leer porque quizás la pregunta no es tan leída como oída la respuesta. Y lo que quiero es, en mi inquietud, en mis pálpitos, tratar de animar a la gente a comprender la gravedad inmensa de esos hechos que describí al principio y la debilidad inmensa que constituyen todas estas escandaleras de la baja política. Ya, no tuvimos que esperar a marzo. Sucede que la fotografía no era seria, según parece. Y se despiertan los vientos de la reelección y dicen que no hay necesidad de cumplir el acuerdo. El acuerdo hablaba de que las bases refrendarían el acuerdo del Comité Central, porque es una modificación estatutaria. En los estatutos de ese partido, la elección se hace a lo interno, con un padrón interno. Hay que modificarlo para adecuarlo a la decisión que han tomado de hacerlo abierto. Ya anda ahí el desastre de perros y gatos, disputándose, acusándose. Me dicen que lo de las redes da pena y deprime. En medio de todos esos líos que tenemos de frente, que es la parte esencial. Que hay un momento que yo le digo a los líderes, hey, miren, lo que se está ventilando no es la suerte de la baja política, lo que se está ventilando es más complicado. Lo que se está ventilando es relativo a la propia supervivencia de la nación nuestra organizada jurídicamente como Estado. Te lo digo, no fallen,
en el intento de unirse y de meter un poco de orden interno y de darle fortaleza a una cohesión que nos permita asumir todas esas adversidades, todos esos peligros con eficiencia, que nos permita organizar la resistencia. Como ustedes advierten o pueden advertir, el programa de hoy lo he querido hacer de esta forma, haciendo un entrecruce entre la pregunta y la respuesta, diciéndoles a los que andan de espalda a esas realidades, que lo piensen dos veces. Porque puede ser que sus atropellos y sus torpezas nos dañen a todos, incluyéndolo a ellos. Pero bien, esta parte última del programa la quiero reservar para reafirmar algo que dije en el pasado programa. Ustedes recordarán que yo exhibí el formulario con el cual se ha estado recabando la aprobación de una parte importante de la población para la construcción del muro. El muro fronterizo, muro para organizar, no para destruir, ni execrar, ni excluir, ni para abandonar los deberes internacionales que podríamos tener de contribuir a la solución, que no es posible, pero al intento serio de buscar solución a la tragedia del vecino Estado colapsado. Tuve una reunión con un grupo interesantísimo de dominicanos de Sánchez Ramírez. Algunos agrónomos, maestros constructores, unas muchachas, unas mujeres profesoras interesantísimas. La Fuerza Nacional Progresista le dio satisfacción el hecho de que ellos quisieran, a través de un dirigente muy interesante nuestro, dos dirigentes interesantes nuestros de Sánchez Ramírez, ser recibido por mí, para que yo explicara el proyecto. ¿Qué va a hacer la Fuerza Nacional Progresista en este laberinto? Esa reunión a mí me sirvió de prueba, una prueba muy valiosa, porque yo quise oírles a ellos, más que hablar yo. Y todos coinciden en los sentimientos primarios de conservación de la patria. Todos están chocados con lo que está ocurriendo. Lo que andan buscando es orientación para saber cómo se organizan. Porque están sintiendo que las organizaciones tradicionales, las mayores, no están haciendo lo debido. No se sentirían cómodos porque advierten que hay una ausencia de esas organizaciones mayores en todo lo que se refiere a esos trastornos vitales de la República. Fue interesantísima. Ellos no sabían, porque yo tampoco se lo dije, que yo en la respuesta les reservaría unos minutos al comentario. Ya están planeados 2 encuentros.
para ir multiplicando los sentimientos de unidad nacional. Ellos, en una forma u otra, la respuesta sirve de mucho. Esos son, se podría decir, amigos captados por la respuesta, por mis posiciones expuestas aquí en este programa. Una cosa que les dije es, miren, esto del muro es un derecho que ustedes tienen, un derecho del pueblo. La iniciativa popular legislativa consiste en preparar un proyecto de ley, buscar una aprobación masiva de un determinado número que nosotros estimamos cerca de 500,000 de dominicanos, para, en virtud de disposiciones constitucionales relativas a la organización territorial, que es una de las partes vitales de nuestra soberanía, poder hacer esto. No se lleven de la chismografía ni de los lenguaraces que viven despreciados, ese es un muro, ese es odioso. No, es un derecho constitucional que yo quiero que ustedes entiendan que es necesario ejercerlo. Precisamente ahora aprovecho para repetirlo para el público vasto de la respuesta. Al exterior incluso le vamos a hacer llegar, por una misión nuestra que va, este esfuerzo. Y andamos buscando multiplicarnos en las comunidades, buscando jóvenes responsables como esos de la reunión a que aludo, en capacidad de buscar amigos, vecinos, familiares, para ir difundiendo este esfuerzo. Será una prueba cívica maravillosa cuando el pueblo dominicano, haciendo uso de su Constitución, logra alcanzar el número de firmas de exigencia y solicitud de aprobación de una ley que ordene ese muro, que ha de ser obedecida por el Congreso conforme al voto constitucional. No es el Congreso el que la va a decidir, es el pueblo en su iniciativa. Pero bien, saben ustedes, estamos saliendo por Supercanal a las 11 de la mañana, canales 33 y 3 del cable, de domingo, nuestra versión central, que ya nos anticipó Cinevisión, canal 19, 6 de la mañana de sábado, Telefuturo, canal 23, 8 de la mañana después de la misa de San Antonio de Padua, domingo a las 8 de la mañana. Telenor, Teleimpacto, 12 del mediodía, canales 22 y 52 de Teleimpacto. 6 de la tarde Telenor, domingo. 9 de la noche domingo, Teleimpacto. 9 de la mañana de domingo, Teleimpacto. TDI, canal 51. 7 de la noche de domingo. Musavisión, TV3, TV Plata, de 10 a 12 del mediodía de domingo. Saben ustedes, Diario Horizonte de New York, Diario Digital Dominicano, que reproducen nuestros contenidos, la radiodifusión a cargo fundamental de Radio Real de la Vega, en nuestra versión central de domingo a las 11, y 92 en las 6 de la mañana de domingo para el sur de la República. Los canales amigos de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey, Romana, que en los tiempos pertinentes reproducen parte de nuestros contenidos. Nosotros esperamos, con la gracia de Dios, estar con ustedes y recordarles que estamos saliendo en forma simultánea a las 12 del mediodía en @redes FNP, en Facebook, Twitter y YouTube,
que con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo domingo en una nueva entrega de Su Respuesta.